Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alexis Lodigiani. Esto es ProHábito TV. Si les gusta la información, el canal, compartan. Creo que estamos en una situación en la cual pues este es como el medio más sencillo de compartir información y de hacérsela llegar a otras personas que nos interesen. Hoy escogí el tema de por qué engordamos. Todo el tiempo me he dedicado a la solución de cómo bajar de peso, qué tenemos que comer, etcétera, etcétera, qué son superfoods, qué nos hace mal. Y no he abordado el tema de por qué engordamos. Creo que es algo de las cosas más importantes, porque si no entendemos qué es lo que está sucediendo, pues es muy difícil tomar una acción. Lo veo muy así, cuando era chiquito iba al colegio, pues era aburridísimo, ¿no? O sea, la verdad no entendías qué hacías ahí, te sentaban, de repente veías un niño al lado, pues se parecía a ti, pues qué onda, somos amigos, jaja, jiji, y te regañaba una señora que te estaba explicando quién sabe qué cosa, y así te la pasaste durante, no sé, toda la primaria, secundaria y prepa, y pues nunca entendiste qué te estaban enseñando. Hasta que ya de repente pisaste a la universidad y dijiste, ah, esto es lo que me gusta y ahora entiendo por qué. Si no entendemos por qué suceden las cosas, o por lo menos de mi manera de pensar, es que realmente va a ser muy difícil llevar a cabo una disciplina o llevar a cabo un hábito o acciones para llegar a un fin. Entonces, por eso me parece muy importante porque engordamos. Es muy diferente una engordar a subir de peso. Me cuesta mucho trabajo explicarle a mis pacientes, mujeres, en el consultorio, que realmente no importa tanto cuánto pesen, sino que lo importante es cuánta grasa tengan. Y lo que es engordar en sí es el acúmulo de grasa, porque puedes subir masa muscular y puedes pesar más, pero no estar gordo a expensas de grasa y no tienes esos problemas o esos síndromes metabólicos los cuales conllevan el exceso de grasa. Ahora, también estamos diseñados para tener un peso ideal. Nuestra estructura ósea, nuestra altura se calcula y todos tenemos un peso ideal, hombres y mujeres, y es diferente. La cuestión es que en general somos un animal delgado, no estamos hechos para ser enormes, sobre todo nuestra raza. Entonces, el subir también mucho peso a expensas de músculo también nos daña. Articulaciones, espalda baja, rodillas, tobillos. Entonces, si estamos diseñados, sí podemos jugarle más, menos 5, irnos hasta 10, pero más allá ya empezamos a tener problemas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué engordamos? Es multifactorial, hay muchos factores que van a influir en por qué acumulamos grasa, sobre todo en la sociedad en la que vivimos ahorita. Genéticamente, habemos gente más propensa a engordar o hay gente más propensa a engordar que otra. Y generalmente se presenta en el continente americano, de la gente nativa que ya estaba aquí, porque pues en realidad el humano no surge en América, surge en África y después de que surge empieza a migrar a las diferentes poblaciones y dependiendo de dónde migró es como evolucionó. Hubo un grupo de personas o de humanos que empezaron a migrar hacia el norte y llegaron a Rusia y Siberia y cuando llegaron al estrecho de Bering, muy frío, las personas que son de Rusia lo sabrán, es súper frío, cuando llega invierno se congela y pueden pasar a Alaska a través de este estrecho. Lo único que sucede es que tienes que tener mucha reserva energética para poder sobrevivir ese invierno. Una, porque la grasa aísla el calor y dos, pues yo creo que no vas a encontrar mucha comida en ese trayecto, entonces tenías que tener mucha reserva energética, es decir, grasa. Entonces los humanos que llegaron de este lado y poblaron América tienen genéticamente predisposición al acúmulo de grasa. Entonces es más sencillo que engorden, digamos que los latinos a los europeos. Entonces hay un factor genético, hay un factor social y creo que este es de los más importantes porque ninguno se manifiesta sin el otro. O sea, no vamos a nada más ser genéticamente, pero si socialmente no salimos y comemos bien y tenemos disciplina, pues no vamos a engordar. Entonces necesitamos la combinación de varios factores para que nos den una patología, nos den una enfermedad y en este caso nos den el engordar. Socialmente es muy aceptado en nuestra cultura salir a comer por todo. Todo es un motivo de comida, todo es un motivo de fiesta, todo es un motivo de tomar. ¿Sí? Y si llegas a una reunión o llegas a una comida y no comes como comen los demás,
como que eres mal visto, ¿no? Tienes a la tía Chuchita diciéndote, oye, ¿por qué comes tan poquito? Estás muy flaquito, come más, y la tía Chuchita no puede ni subir las escaleras, ¿no? Pero tú eres el que está mal. Entonces, socialmente también tenemos esta presión. Dentro de lo social, obviamente influye nuestra familia e influye nuestras amadas madres, que es la mayor y mejor creación yo creo que del universo, pero en su afán de protegernos y de vernos bonitos y sanos, lo que hicieron por generaciones es retacar a los escuincles de comida, ponerlos gorditos porque se veían bonitos. La representación de un niño sano era un niño gordito, y esos eran los que salían en los anuncios, y si tu hijo no se parecía a ese anuncio, entonces tu hijo no estaba sano. Lo único que sucedía en ese momento es que cuando nacemos el ser humano no está completamente desarrollado, pasan muchos años en que nos desarrollemos completamente. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro pues muy grande que tenemos que llenar de información, y si creciera no podríamos salir a través del canal de parto, y entonces no podríamos evolucionar como evolucionamos. Entonces nuestro desarrollo, gran parte de él se lleva posparto, en nuestra lactancia, en nuestra infancia. Y cuando estamos en nuestra infancia, tenemos unas células que se llaman adipocitos. Estas células es donde se acumula la grasa. Si a un niño se le da mucho de comer en esta etapa, estas células se replican. Estos, digamos que microtanques de combustible se van a replicar, y entonces este niño en un futuro adulto va a tener muchos de estos tanques distribuidos por todo el cuerpo con mucha mayor capacidad de ahorro energético. Entonces, mamás jóvenes, no retaquen a sus niños de alimentos. Cuando los niños no quieren comer, no hay que darles de comer. No soy pediatra, pero vamos a utilizar la lógica. Hay que darles de comer, y si les vamos a dar de comer, hay que darles nutrientes. Entonces, no pongan a sus hijos gorditos, porque si no los van a predisponer a ser gordos cuando sean grandes. Culturales, pues obviamente va a depender el tipo de comida que comes. No va a ser la misma comida que comen los japoneses a que comemos nosotros los mexicanos, y dentro de los mexicanos lo que comen en Mérida. Obviamente tiene una carga increíble calórica, y entonces van a tender a engordar más. Todos estos factores influyen. Los emocionales, nos encantan los emocionales. Estamos felices, comemos, tomamos. Estamos tristes, comemos, tomamos. Todas las emociones van relacionadas, y la cuestión es que de repente cuando estamos tristes tenemos ese patrón neuronal muy fijo en la mente, y entonces queremos comer. O estamos felices y queremos festejar, y entonces queremos comer. Entonces, otro factor. Y el físico. El físico, que es en el cual yo me voy a enfocar. Todos estos pues tendrán que resolverlos, los podemos llevar a cabo con hábitos y demás, pero en este momento el que vamos a tocar es el físico, y básicamente va a depender de hormonas, de exceso de calorías, de vitaminas, minerales, fitoquímicos, etcétera, etcétera. Entonces, por estos factores, todos estos factores se tienen que combinar, o puedes tener uno, dos, y vamos a engordar. Ahora, la pregunta es, ¿para qué engordamos? O sea, ¿qué necesidad, no? O sea, ¿por qué me seleccionaron a mí si tú me estás viendo a ser gordo? No es porque seas Piscis o seas Sagitario. No, 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 no tiene nada que ver. Todos, unos tendrán más predisposición que otros por lo antes dicho, sobre todo los que tienen más adipocitos y los que genéticamente están predispuestos. Todos tenemos esta capacidad de engordar. ¿Y por qué? Porque hace millones de años, hace más o menos 3.5 millones de años, que empezamos a salir de los bosques y nos empezamos a convertir en lo que somos ahora. Necesitamos, o necesitábamos, porque ya no tanto, necesitábamos un lugar donde almacenar alimento, ¿sí? No teníamos ni mochilas, ni refrigeradores, ni supermercados, ni nadie que nos diera alimento. Entonces, si de repente te quedabas sin alimento, pues te morías. Y entonces, si eso hubiera sucedido, pues entonces ya todos estaríamos muertos y hubiéramos desaparecido como especie. Pero entonces lo que hicimos y como evolucionamos es desarrollar estas células adipocitos, en las cuales el exceso de macronutrientes, siendo macronutrientes proteínas, carbohidratos y grasas, se acumulan ahí en unos microtanques distribuidos en todo el cuerpo, para que en el momento en el que pasemos por periodos de ayuno, en ese momento se empiece a liberar esta reserva energética y podamos avanzar al siguiente punto para encontrar comida. Básicamente como el tanque de gasolina.
Y si lo analizan como coche, pues no te gustaría comprar un coche que cada 3 minutos tuvieras que ir a una gasolinería a ponerle gas, ¿no? Quieres un coche que sea pues autónomo lo más posible, que puedas llegar por lo menos de aquí a Acapulco, ¿no? No quieres estar cargando cada 20 minutos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Le estamos metiendo combustible cada 20 minutos, cuando en realidad estábamos diseñados para comer, generar reserva energética y continuar nuestra migración y tener periodos prolongados de ayuno. No creo que hayamos sido grandes cazadores. Y de hecho, cuando salimos de los bosques, porque ahí es donde estuvimos, hubo un grupo arriesgado que evolucionó a nosotros, que dijo, nosotros vamos a salir de la seguridad de los árboles, del bosque, de la protección de la altura, y vamos a ver qué hay en las estepas. Y lo que había en las estepas, porque éramos muy poco hábiles, tenemos muy poca comunicación, era básicamente carroña, animales muertos que dejaban los lobos, que dejaban otros depredadores. Y lo que sobraba eran los huesos. Y bueno, ya me estoy clavando en esto, pero si no, no lo tocamos. Entonces sobraban los huesos. Y dentro de los huesos tenemos algo que se llama médula ósea. Básicamente grasa, señores. Grasa. La grasa tiene alta cantidad de energía por poco peso. Entonces salimos y eso era lo que nos teníamos que comer, lo que quedaba, porque pues, era muy difícil encontrar frutas, encontrar cosas de estación. Entonces los cadáveres, y ahí fue donde ¡pum! Se nos eliminó el cerebro y empezamos a utilizar herramientas, piedras, palos, para sacar esa sustancia, médula, de los huesos. Entonces, cuando a mí me dicen que somos veganos y somos vegetarianos, creo que tenemos que hacer un poquito de recapitulación de cómo salimos de los bosques y por qué no tenemos colmillos, porque tenemos este dedo pulgar oponente para utilizar herramientas. Si es que se preguntaban por qué no tenemos colmillos, porque pues así empezamos y ya no tuvimos la necesidad de estar matando a mordidas, sino ya de ahí desarrollamos arco y flecha, lanzas, trampas, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezamos con grasa, ¿sí? La grasa y los macronutrientes que tenemos son carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos, digamos que es nuestra energía inmediata. Nos comemos un carbohidrato y ¡fum! Y rápidamente tenemos energía. Las proteínas van a ser nuestros ladrillos de construcción para reparar o para crear algo dentro del cuerpo. Y las grasas va a ser nuestra reserva a largo plazo, ¿ok? Ahora, esto, como lo dijimos, simplemente era la manera en la que sobrevivíamos y la que fuimos pues evolucionando a la civilización que tenemos. Entonces, sin esta reserva energética, pues simplemente hubiéramos desaparecido. Y lo que sucede en este momento es que ya llegamos a una sociedad en la que tenemos cultivos, en la que tenemos animales, en la que tenemos tiendas, cosas congeladas, cosas procesadas, tenemos abundancia de alimento. Y el problema es que al tener abundancia de alimento y estar comiendo, entonces lo que hace el cuerpo es que lo toma como reserva. Él sigue, porque tiene 3,5 millones de años acostumbrado a acumular lo que sobra, no lo va a tirar a la basura, porque con eso sobrevivió 3,5 millones de años. Y no porque en los últimos 50,000 o 10,000 haya habido abundancia, que estamos hablando realmente como de unos 500 años, y si somos así realmente como 100 años, ha habido abundancia, empezamos a acumular de más y por eso tenemos el problema de obesidad. Hace todavía en los 50, en los 30, a principios del siglo XIX, todavía la gente comía 3 veces al día. Tenía 3 comidas y realmente si ves fotos de antes no ves a mucha gente con sobrepeso y gorda. Es como un problema de ahora, pero pues no, ahorita no nos vamos a meter en ese problema. Ahorita vamos a ver por qué engordamos. Y entonces todo el mundo está diciendo, ah, pues sí, porque comemos de más. Pues sí, sí, comemos de más, pero eso sería quedarnos a un nivel muy superficial y no entender realmente qué está pasando y cuál es el problema. Entonces todo mundo que dijo, ah, pues porque comemos de más, entonces desarrollaron algo que se llama nutrición. Y en la nutrición, básicamente todo se resume a una ecuación de Harris-Benedict en la cual tú calculas cuánto gastas en tu metabolismo basal debido a tu altura y lo metes en esa ecuación y te va a decir, dependiendo de tu metabolismo basal más la actividad que lleves, cuántas calorías consumes al día. Ahora, ¿qué es una caloría? Lo primero que tenemos que definir es eso. Una caloría es una medida energética. Una caloría puede provenir de proteínas, puede provenir de carbohidratos, puede provenir de grasas. Básicamente,
Una caloría es la cantidad de energía que se requiere para pasar 1 litro de agua de X grados, digamos de 10 grados centígrados a 11 grados centígrados, el fuego que se requiere. Eso es una kilocaloría. Y cada macronutriente va a tener un equivalente en kilocalorías. 1 gramo de carbohidrato va a tener 3.7 kilocalorías de energía. 1 gramo de proteína va a tener 4 kilocalorías. La grasa va a tener 1 gramo, 9 kilocalorías. Entonces, si tú fueras a llenar tu coche, ¿qué es lo que comerías? Pues vas a meterle lo que más energía te dé a menor precio. Y entonces, por eso, nosotros, pues el menor precio es hacer el menor esfuerzo de romper unos huesos, sacar la grasa y te da mucha energía. La proteína, pues la tenías que cazar. Los carbohidratos, pues era difícil porque era de temporada. Entonces, básicamente estamos diseñados para quemar grasa, ¿sí? No carbohidratos. Pero bueno, también tocaremos eso después. Ahora, ¿qué sucede en esta carrera que se llama nutrición? Entonces dicen, ok, si yo tengo un metabolismo basal y le agrego ejercicio, más o menos un hombre debe estar quemando 2.500 calorías al día. Si tiene obesidad o sobrepeso, pues ¿qué tal si limito las calorías que está ingiriendo, que le bajo 500 y entonces tiene 2.000 y las otras 500 las va a tener que sacar de su reserva energética? Y hace sentido, en teoría hace mucho sentido. El problema es que se requiere de mucha disciplina para llevar a cabo una dieta así. Y si tienes sobrepeso y obesidad, lo más probable es que no tengas mucha disciplina y entonces ya en la teoría no se comporta. Entonces por eso yo me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo influye el metabolismo? Porque ven todos estos garabatos y dicen, no entiendo nada, y pues la verdad es que yo tampoco entendería nada, pero yo los puse ahí, entonces sí, más o menos. ¿Qué podría yo hacer para no tener que poner a mis pacientes en una dieta en que se estén muriendo de hambre por 3 meses y que tengan muy pocos resultados? Y entonces te pones a estudiar bioquímica y toda mi respuesta, que primero quería nombrar este video insulina, se enfoca a eso, a insulina. Porque te tienes que preguntar, ok, a nivel, digamos que microscópico, bioquímico, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que se ahorra esa energía en esos adipocitos? Tiene que haber unos procesos, no es así nada más mágicamente, ¿no? Ya estamos como en otra época y podemos entender que hay bioquímica y hay ciertos procesos. ¿Y cómo es que sucede? Por esta hormona que se llama insulina. La insulina la secretamos en un órgano que tenemos más o menos a esta altura, que se llama el páncreas. Es exócrino. Es decir, que va a secretar jugos pancreáticos al duodeno y va a secretar hormonas al torrente sanguíneo. Las hormonas que secreta, las secreta en unos islotes que se llaman islotes de Langerhans y ahí va a tener alfa, beta y delta. Las alfa van a generar glucagón, las beta van a generar insulina y las delta van a generar somatostatina, ¿ok? Y con estas hormonas vamos a regular el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y grasas. La más importante y de la que voy a hablar hoy, porque todas tienen su función, es insulina. ¿Por qué la tenemos y para qué la tenemos? Cuando nosotros comemos proteínas y carbohidratos, porque las grasas no detonan insulina, nosotros comemos, masticamos, pasan al estómago, se empiezan a digerir y parte de ellos que tienen azúcar, es decir, glucosa, así le vamos a llamar, azúcar es glucosa, va a pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? A nuestros vasos, a nuestras arterias, a nuestras venas, arteriolas y se van a ir dispersando por todo nuestro cuerpo, por estas ramificaciones chiquititas a las trillones de células que tenemos para darles energía. Y de lo que viven las células es de glucosa. Esta molécula que ven aquí es glucosa. ¿Ok? La cuestión es que si va circulando nada más en sangre, no se puede meter a la célula. Simplemente pues está viajando ahí. Necesita algo que se acople a él y que le diga a la célula, esto es glucosa, y se abra la puerta de la célula, unos receptores alfa y luego unos beta para dejarlo pasar al citoplasma y que de ahí viaje y llegue a la mitocondria donde se genera energía. ¿Ok?
Este, es mucho más complicado de lo que acabo de explicar, pero bueno, creo que está bastante bien aterrizado. Entonces, básicamente lo que va a hacer la insulina va a ser un transportador y va a ser como la llave que va a abrir la cerradura para que deje entrar la glucosa a la mitocondria. Y la mitocondria, que ya hemos hablado de ella, es el motor de nuestra célula. Ahí se va a fosforilar y va a transformarse de adenosintrifosfato en difosfato y eso va a generar energía. Y cada una de nuestras células tiene que recibir su dosis de glucosa. ¿Va? Así es como funciona. Entonces, si yo agarro y me como una manzana, poco a poco va a ir saliendo esa glucosa al torrente sanguíneo, poco a poco el páncreas va a ir secretando insulina y poco a poco se va a ir metiendo esa glucosa a las células. ¿Va? Esa es función uno. Otra función, eso es de transportador y la otra función es hormonal y básicamente funciona como una hormona anabólica, es decir, que construye. Y construye de todo, pero lo que realmente nos vamos a enfocar ahorita es que construye grasa y construye proteínas. Por eso cuando dicen, oye, es que sin carbohidratos no puedes construir proteínas, ¿con, ¿con cuánto carbohidrato, con cuánta insulina no se puede? ¿Por qué? Porque al final es la cerradura y vamos a necesitar esa insulina que abra la membrana celular para depositar los aminoácidos y ahí codificar para las proteínas, que será otro tema aparte. Entonces, lo primero que sucede cuando tú te tomas, digamos, que las aguas negras del imperialismo yanqui, te tomas tu Coca-Cola, en ese momento va a pasar, ¡pum!, rapidísimo el azúcar al torrente sanguíneo. Por ende, lo que va a tener que hacer el páncreas es secretar un pico enorme de insulina para tratar de meter toda esa glucosa lo más rápido posible al torrente sanguíneo. Rápidamente se va a detonar esa insulina para tratar de meter toda esa glucosa a todas las células de nuestro cuerpo. Cuando hay exceso y ya metió a todas las células esa glucosa, entonces va a tener que acumular y va a acumular en hepatocitos, es decir, las células del hígado, en adipocitos, que es la de grasa, los va a acumular en grasa, y en miocitos, en células musculares, y los va a acumular en una reserva que se llama glucógeno, que van a ser 6 moléculas de glucosa unidas. Entonces, este glucógeno es nuestra primera reserva energética, antes de pasar a la grasa. El glucógeno lo utilizamos para ejercicios de alto impacto y de corta duración. Ahora, la pregunta es, ¿y si sigues comiendo y sigues metiéndole carbohidratos, proteínas y alimentos, qué sucede? Pues obviamente se empieza a saturar y es ahí donde se convierte en grasa. Cuando nosotros sanamente, un proceso normal fisiológico es que tenemos una comida, empieza a pasar al torrente sanguíneo esa glucosa. Parte de ella se va a los miocitos, es decir, al músculo, para guardarse como glucógeno, y el otro se va al hígado, que es súper importante. ¿Por qué? Porque una vez que estas moléculas de glucosa ya se metieron a todas partes, queda el torrente sanguíneo limpio y entonces bajan los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un órgano que aparte de tener miles de funciones, tiene una que es el acúmulo de glucógeno. Más o menos el 6% de su peso se acumula en glucógeno. Para cuando baje eso, por orden del glucagón, lo que va a hacer es empezar a liberar azúcar al torrente sanguíneo para mantenernos siempre con una glucosa estable. Esa es la función del hígado. La cuestión es que si le seguimos metiendo y el glucagón no puede trabajar porque todavía los niveles de glucosa están muy elevados, entonces el hígado empieza a decir, ¿qué hago? No estoy soltando mi glucógeno, lo tengo que acumular. Y lo que empieza a hacer es transformarlos en ácidos grasos. Y después de ahí los empieza a empaquetar con glicerol haciendo triglicéridos. Y después de eso en lipoproteínas que va a soltar al torrente sanguíneo en forma de colesterol de baja densidad para que circulen y que se acumulen en el adipocito. Entonces, el exceso de energía que puede provenir de macronutrientes, cualquiera de ellos, lo que va a hacer es que empecemos a acumular. La cuestión es que si tenemos picos de insulina, que la insulina es la hormona que nos va a hacer acumular grasa, entonces vamos a acumular mucho más grasa. Lo que tenemos que hacer es que si le vamos a secretar insulina, que se secrete en una curva estable, que no tengamos picos de insulina. ¿Por qué? Porque más o menos el tiempo que tarda en degradarse la insulina en el cuerpo son 15 minutos. Pero si generamos un pico, aquí demostrado en esta gráfica, por tiempo, así está circulando la insulina,
-10, en el 0 que le metemos una carga enorme de glucosa, va a generar un pico, va a bajar en 15 minutos, pero se va a quedar en reactivo. Se va a quedar esa insulina subiendo y entonces todo el tiempo vamos a tener insulina circulando en el torrente sanguíneo. Una hormona que va a hacer que todo lo que comamos lo transformemos en grasa. No nada más eso, sino que va a inhibir la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es básicamente en el proceso en el cual desdoblamos proteínas, carbohidratos y grasas, las desdoblamos a glucosa para utilizarse en forma de energía. Entonces, si tenemos presencia de insulina circulando en sangre, no entramos en ese proceso. Sí, no degradamos proteínas, no perdemos masa muscular, pero tampoco degradamos grasa. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el nivel óptimo y de cuánta insulina tenemos que tener en el torrente sanguíneo para, una, generar proteínas, es decir, músculo, y dos, no acumular tanta grasa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Básicamente, meter alimentos con índice glicémico estable. No tanto que tengan muchas o pocas calorías, sino que esas calorías, ¿qué reacción van a generar dentro de nuestro organismo? Al tener, o sea, si nosotros dejáramos de comer por un periodo de 7 días, 10 días, 15 días, 20 días, toda la grasa que tenemos se va a empezar a degradar. Al no comer, no tenemos insulina y entonces se activa una enzima que se llama lipasa. Y esta lipasa lo que va a hacer es desdoblar esos triglicéridos, esa grasa, la va a desdoblar en carbohidratos y de carbohidratos a glucosa. En el otro caso, la va a poder degradar a cetonas, si no tenemos, pero absolutamente nada de presencia de insulina. Y por eso las dietas cetogénicas, porque al no tener insulina, es decir, al no comer carbohidratos, porque es lo que más lo detonan, que también lo hacen las proteínas, pero en menor nivel, si nosotros estamos teniendo una ingesta más o menos de 100 gramos de proteína neta por comida, no vamos a detonar tanta insulina. Y grasa, obviamente, todas las proteínas en la naturaleza vienen unidas a grasa. Entonces, si estamos metiéndole alta cantidad de carbohidratos, todo el tiempo estamos detonando insulina, la cual va a inhibir esta enzima lipasa que desdobla grasa en energía. Entonces, no vamos a poder bajar de peso, al menos que hagamos esta fórmula y nos estemos matando por siglos para bajar 500 gramos. ¿Por qué? Porque nosotros aumentamos nuestro ejercicio, pero la cuestión es cuánto quemas, cuántas calorías quemas haciendo ejercicio. O sea, una sesión de 1 hora en tu caminadora, corredora, bici, lo que tú quieras, estás quemando 500, 700 calorías, lo cual así las recuperas con 2 refrescos o las recuperas con un smoothie ahí y dulce o un helado, o hablando de hamburguesas de comida rápida, con un paquetito de esos estás en 2500. Entonces, el llevar a cabo esto es muy difícil, es muy castigado. A diferencia que si entendemos cómo va a funcionar la insulina, que la insulina es lo que genera que engordes, y cómo controlamos los picos de insulina para que se pueda activar esta enzima llamada lipasa y transformar y utilizar la grasa que tenemos en reserva, va a ser mucho más sencillo. De hecho, en este momento que yo estoy hablando y no estoy haciendo ejercicio, lo que estoy utilizando como energía es mi reserva de grasa. Al menos que realmente estemos haciendo ejercicio es cuando empezamos a quemar glucógeno. Entonces, por eso mi recomendación, y siempre la ha sido, si queremos quemar grasa, nuestros ejercicios deben de ser de bajo impacto. Si queremos quemar glucógeno y grasa, entonces hacemos alto impacto, nos acabamos la reserva que tenemos en músculo y en hígado y luego el cuerpo pasa, no le queda de otra más que quemar su grasa. Entonces, espero que más o menos les quede claro. Sé que es muchísima información, pero creo que es importante que entiendan que es muchísimo mejor irse por un camino bioquímico y científico que a ver si le echo más gasolina a mi coche y lo uso más, ¿sí? Entonces, pues bueno, espero les sirva. Yo soy el doctor Alexis Lodijani. Esto es Por Hábito TV. Si les gustó el video, compártanlo. Voy a estar subiendo videos cada semana. Más que estamos encerrados y necesitamos hacer algo al respecto porque muchas personas estamos come y come y come. Cada vez que comes, detonas insulina. Entonces, si estás comiendo muchas veces al día, estás inyectándote, dándote chutes de esta hormona insulina y entonces
tiendes más a engordar. Entonces, por eso los ayunos intermitentes funcionan, porque te pasas un gran periodo sin secretar insulina, y al no secretar insulina, puedes activar tanto esta enzima como hormona de crecimiento y como otras hormonas que nos van a ayudar a desdoblar. Bueno, que estén muy bien. Hasta el próximo video. Esto es Pro Hábito TV.